debemos tomar en consideración que cuando uno va a resolver un ejercicio, cuando uno va a resolver el problema, tomen en cuenta, por favor, jóvenes, que uno evalúa lo que está en la hoja, ¿ya? Y por lo tanto tú tienes que ser lo más claro posible en expresar tus ideas y plasmarlas en la hoja de examen, ¿ya? No, acá no hay nada que eso es obvio, eso está obvio, no, si quieres ponerlo, específicalo. Nosotros lo que vamos a corregir es lo que está en el papel, y lo que está en el papel tiene que ser entendible por sí solo, no debería necesitar una explicación, ¿no? Para que, por ejemplo, tú luego no estés haciendo el reclamo de una probable nota injusta, ¿ya? Si todo está claro, entonces el examen, o tu pregunta se va a calificar solita, ¿no? No olvidar que esto es un examen. Si bien es cierto, aún es un curso general, una de las principales labores que tiene la ingeniería es hacer planos, ¿no? Mediante los planos se, se expresa todo lo que uno desea construir para poder solucionar un problema, ¿no? Si nosotros lo trasladamos eso a una evaluación, a un examen, definitivamente no te vamos a pedir hacer planos, ¿no? No te vamos a pedir, eso es definitivo. Pero tú tienes que saber hacer esquemas del problema, hacer esquemas e identificar las variables y plasmarlas en el esquema del problema. Una evaluación no solo consta de aplicación de fórmulas, porque al fin y al cabo las fórmulas están en el formulario. Entonces no es solo aplicar la fórmula, es comenzar el proceso, realizar las consideraciones del caso, aplicar las ecuaciones con criterio e identificar cada una de las variables que están actuando en el proceso mediante un esquema. Eso a nosotros nos va a dar una mejor idea, que tú estás comprendiendo el proceso, no la aplicación de una fórmula. Muchas veces escuchas, bueno, por fórmula, y bueno, en realidad la fórmula es la fórmula, y la fórmula es solucionada por las matemáticas, y las matemáticas a la ingeniería le dan dos tipos de respuestas, una que es físicamente posible y la otra que no. Entonces, si nos vamos estrictamente al sentido de la fórmula, podemos estar hallando soluciones que no son, ¿no? Entonces, en eso les voy a pedir mucho, por favor, al momento de desarrollar un examen, sean lo más claros posibles, ¿no? Sean lo más claros posibles y especifiquen todo en el esquema. Si pueden usar dos colores, está bien, ¿no? Ahora, si con un color te basta y con eso puedes dar a entender lo que se quiere solucionar, también. ¿Okay? Entonces, vamos a comenzar, por ejemplo, con algunas preguntas que han venido en algunos TC2, exámenes finales de ciclos anteriores. Por ejemplo, la primera pregunta me están diciendo, el depósito de agua de la figura se presenta agua moviéndose a través de un conducto de 50 centímetros de alto y uno de ancho que está perpendicular a la figura. La compuerta BC se cierra completamente cuando este ángulo beta es 90 grados. Ahí me está dando una información, ¿no? Correcto. Determinar el ángulo beta que hará que la fuerza del chorro de salida sobre la placa sea de 3 newtons, ¿no? ¿Okay? Sea de 3 newtons, ¿no? Bueno, acá básicamente, o perdón, 3 kilonewtons, ¿no? Acá en realidad le están dando un dato de más, le están dando una ayuda de más en realidad. No debería ir él, pero bueno, el problema es que está. Listo, entonces nosotros vamos a identificar lo primero que me están diciendo. Cuando a mí me están pidiendo evaluar fuerzas, ¿ya? Cuando a mí me piden evaluar fuerzas y que además este sistema, y que además el sistema que yo voy a resolver, y que este sistema, y que este sistema que yo voy a resolver está en movimiento, ¿no? Si yo tengo esos dos elementos, tengo que estar pensando que esta fuerza está relacionada con la cantidad de movimiento, ¿no? Es decir, si en un problema actúan fuerzas y además el sistema está en movimiento, yo me debo recordar, debo ser, traer a la memoria que me están hablando de la segunda ley de Newton, ¿no? Y que expresada en otras palabras, en ley fundamental de la mecánica de fluidos, esta es la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, ya lo primero que tengo que estar pensando es eso. Me están diciendo, hay un chorro que está circulando por esa geometría y ese chorro genera sobre la pared una fuerza de 3 kilonewtons. Sería totalmente distinto, por ejemplo, si es que este fluido, o si es que este sistema, no se está moviendo. Por ejemplo, cuando yo veo fuerzas, y por ejemplo, existe un reposo, yo tengo que estar ya en la idea que estamos hablando de las ecuaciones de estática de fluidos. El sistema está en movimiento, por lo tanto, él no es. Por lo tanto, él, vamos a estudiar las fuerzas que actúan en movimiento, ¿no? Entonces, como estamos hablando de la ecuación de la conservación del movimiento, nosotros tenemos que recordar varias cosas, ¿no? Que primero que esto se deriva de la ecuación de transporte de Reynolds, ¿no? Que primero esta se va a derivar de la ecuación de transporte de Reynolds, donde esta fuerza resultante en el sistema vectorial, ¿no? Es una fuerza, es una cantidad vectorial, es igual, la derivada parcial con respecto al tiempo, de la integral de la velocidad de ρ por el diferencial de volumen, siendo velocidad una cantidad vectorial también. Más, acá no, así, más la integral de la velocidad ρ, la velocidad por el diferencial de área, su forma vectorial, esto evaluado tanto en la entrada como en la salida. Esto es así. Esta es la ecuación fundamental de la ecuación de la cantidad de movimiento. Pero si nosotros vamos a resolver esta ecuación está en términos de ecuaciones diferenciales, por lo tanto, es algo que no se enfoca el curso de esto. Para eso, yo debo saber primero que debo hacer consideraciones. El problema, tengo que hacer consideraciones. Y por ahí primero yo podría partir, por ejemplo, que me están diciendo agua. Y el fluido es agua. Por lo tanto, yo sé que si estamos trabajando con agua, este es un flujo incompresible. Ya se me va haciendo una idea más clara de lo que voy a estar resolviendo. Yo sé que esta densidad no es que sea constante, sino que es prácticamente una constante. Es decir, que sus variaciones no van a ser tan importantes como, por ejemplo, las variaciones que puede estar sometido un gas. Uno, agua incompresible. Las densidades son constantes, ¿no? Entonces no voy preocupando de las densidades. Dos,
que vamos a estar resolviendo los problemas bajo una aproximación de flujo permanente. Flujo permanente implica que cualquier variación de la propiedad con respecto al tiempo, esto es cero. Lo que significa que nosotros, flujo permanente significa que nosotros siempre vamos a ver esta figura. O sea, es decir, que si nosotros hacemos una fotografía cada minuto, cada segundo, de tiempo que tú quieras, siempre vas a ver esa geometría. Tú no vas a observar que el nivel de agua o está aumentando o está disminuyendo, o que la velocidad aumenta o que disminuye. Todo es constante. Correcto. Y a pesar que nosotros sabemos que el fluido tiene su viscosidad, y esta viscosidad es la propiedad de resistencia al movimiento, y por lo tanto, ante un perfil real, por ejemplo, si nosotros tenemos acá dos fronteras sólidas, en un perfil real, o en un flujo que es real, el perfil de velocidades, para, por ejemplo, el sistema, me están diciendo, hay un chorro que está circulando por esa geometría, y ese chorro genera sobre la pared fluido. Estamos hablando de las ecuaciones de estática de fluidos. El sistema está en movimiento, por lo tanto, él no es. Por lo tanto, él, vamos a estudiar las fuerzas que actúan en el movimiento, ¿no? Entonces, como estamos hablando de la ecuación de la conservación del movimiento, nosotros tenemos que recordar varias cosas, ¿no? Que primero que esto se deriva de la ecuación de transporte de Reynolds, ¿no? Que primero esta se va a derivar de la ecuación de transporte de Reynolds, donde esta fuerza resultante en el sistema vectorial, no, es una fuerza, es una cantidad vectorial, es igual, la derivada parcial con respecto al tiempo, de la integral de la velocidad de ρ por el diferencial de volumen, siendo velocidad una cantidad vectorial también. Más, la diferencial de volumen siendo velocidad una cantidad. Es igual, la derivada parcial con respecto al tiempo, de la integral de la velocidad de ρ por el diferencial de volumen, siendo velocidad una cantidad vectorial también. Más, acá no así, más la integral de la velocidad ρ, la velocidad por el diferencial de área, su forma vectorial, esto evaluado tanto en la entrada como en la salida. Esto es así. Esta es la ecuación fundamental de la ecuación de la cantidad de movimiento. Pero si nosotros vamos a resolver esta ecuación está en términos de ecuaciones diferenciales, por lo tanto, es algo que no se enfoque por sobre esto. Para eso, yo debo saber primero que debo hacer consideraciones. El problema tengo que hacer consideraciones. Y por ahí primero yo podría partir, por ejemplo, que me están diciendo agua. Y el fluido es agua. Por lo tanto, yo sé que si estamos trabajando con agua, este es un flujo incompresible. Ya se me va haciendo una idea más clara de lo que voy a estar resolviendo. Yo sé que esta densidad no es que sea constante, sino que es prácticamente una constante. Es decir, que sus variaciones no van a ser tan importantes como, por ejemplo, las variaciones que puede estar sometido un gas. Uno, agua incompresible. Las densidades son constantes, ¿no? Entonces, no voy preocupando de las densidades. Dos, que vamos a estar resolviendo los problemas bajo una aproximación de flujo permanente. Flujo permanente implica que cualquier variación de la propiedad con respecto al tiempo, esto es cero. Lo que significa que nosotros, flujo permanente significa que nosotros siempre vamos a ver esta figura. O sea, es decir, que si nosotros hacemos una fotografía cada minuto, cada segundo, de tiempo que tú quieras, siempre vas a ver esa geometría. Tú no vas a observar que el nivel de agua o está aumentando o está disminuyendo, o que la velocidad aumenta o que disminuye. Todo es constante. Correcto. Y a pesar que nosotros sabemos que